Eso viene de Gray Mass, que sacó de Popper, este autor ruso de las novelas, donde el actante es todo que actúa. Si leemos un cuento donde el rabbit, el conejo, habla y un anillo abre una puerta y el actor habla con todos, de ahí viene esta idea. Y cada vez más esto es verdad. Y el COVID-19 nos enseñó esto, que los humanos tienen agencia, pueden no tener la intencionalidad. El virus no estaba ahí, voy a joder con todos. No tenía esta intencionalidad, pero sí nos pegó. Pero sí tuvo agencia de hacer con que cada uno acá cambiase su vida, o cambiase de hogar, perdiéramos personas y así por delante. Entonces, como hemos visto con Fayón en 1986, el ejemplo de las vieras en la última clase, estos procesos de negociación y las disputas entre diferentes intereses y elementos, como hemos visto con los pescadores, las vieras, los investigadores, los peers y así por delante, esto van a producir la verdad y establecer disputas y establecen y disputan el poder. O sea, el poder no es algo macro que está ahí fuera, es algo construido, donde acá, en nuestras negociaciones, quién va a ser responsable o no, se construye el poder. Por ejemplo, Jorge ahora está en una posición de poder, pero no es algo macro que salió de la nada. Hubo una serie de negociaciones, conversas, reuniones para que esto se fuera construyendo, ¿sí o no? Por favor, María. Ah, pensé que ibas a hablar. Y acá tenemos el ejemplo para enseñar cómo el poder es una construcción. Y otra vez traigo acá el ejemplo de Calón, 1986. Entonces, los sociologistas generalmente llaman de poder, que es algo que está ahí afuera, que es un macro, que influencia en nuestras acciones. La verdad significa describir en qué medida los actores son definidos, asociados y obligados simultáneamente a permanecer fieles a sus alianzas. Y acá hemos visto, por ejemplo, los investigadores, la viera, los pescadores y los peers, donde teníamos los investigadores que se tornaron un punto de pasaje obligatorio. Y el problema que estaba enfrentando la viera eran los predadores y no lograban se reproducir. Y los pescadores, su problema es que tenían que tener un lucro al corto tiempo. Ustedes no saben cómo son. Viven del ayer, tienen que pescar para sobrevivir. Y ellos no tenían ninguna información al respecto de cómo las vieras se reproducen. Entonces, estos tenían la solución para los tres problemas y luego se convirtieron en un punto de pasaje obligatorio. El poder no salió de la nada acá, pero por una construcción social donde un par de actores fueron definidos, asociados y obligados a permanecer fieles a sus alianzas. Si el pescador quiere sacar su profit, si la viera quiere reproducirse, si los colegas quieren comprender más al respecto de esto, van a tener que estar fieles a su alianza para que se pueda avanzar con el conocimiento, se perpetuar, garantir un lucro a lo largo del tiempo y aumentar su conocimiento respecto del tema. Poder no es algo macro que está ahí afuera nos diciendo cómo hacer o no, es una construcción. Y esto podemos ver con dos clásicos acá. El Leviatán, que nos escribió Hobbes, quizás el primer gran ejemplo ahí de las ciencias políticas, donde escribió que el Estado es el macro, el Leviatán, que es un mal obligatorio, un mal necesario, porque si no vivíamos en un Estado, los bárbaros tomarían todo. Y él es contemporáneo de Boyle, que ha hecho el air pump, una bomba de aire donde él probó que existía un vacío. Y los dos pelearon mucho porque eran contemporáneos. La ciencia con la filosofía. Donde Boyle crió el air pump y para Hobbes era algo artificial.
no podíamos confiar en esto, elitista. No todos podemos hacer un experimento. El Boyle era de la Sociedad Royal y para Hobbes. ¿Soy yo? Sale de la presentación. Ah, es acá. Gracias. Perdón, todos en línea. Es el poder del marketing. ¿Ves? Relativizando lo que están diciendo. Entonces acá, para Hobbes, esta gente de acá, recontra pitucos, nariz empinado, como dicen, antidemocráticos. Acá teníamos la prosa científica del experimento. Qué pesado, muy formal, ¿sí o no? Pero la lección que tenemos acá es que la solución de un problema del conocimiento que se convierte en la verdad se relaciona con la solución de un problema de orden social, que es la construcción del conocimiento. Enseña que eso todo se co-construyó y tenemos como resultado de esta pelea que el experimento se convirtió en un método científico y pasó a ser utilizado a partir de Boyle, aunque que Hobbes no quisiera. ¿Y por qué el experimento, que fue una solución para un problema de conocimiento, se convirtió en una verdad? Porque no era una verdad. Y todos peleaban contra esto. Porque creó una solución para un problema de la orden social. Se construyó. ¿Ese problema existía antes de Boyle hacer su experimento? No, él creó este problema y solucionó una orden social. Y entonces su experimento se convirtió en una verdad. Él cambió la sociedad de donde vivimos a partir de un micro laboratorio organizacional. Y no está pasando más, ni aquí ni allá. A ver, aquí sí pasa. Perfecto. Y la pregunta que se pone, ¿puede ser que yo paso? Sí, pasa mamá. No te preocupes, Sí. muy amable, así puedes estar tranquilo. Explorar, y la pregunta que ponemos es, ¿cuáles controversias debemos de explorar? Bueno, cualquier una. Puede ser relacionado con la ciencia, con la tecnología o cualquier otra cosa. ¿Tenemos o no tenemos muchos ejemplos de controversias en las organizaciones? Un montón. Cuando instalamos ahí una nueva tecnología que llega a cambiar el mundo y etcétera. Cualquier problema que llegues a la organización y observes una controversia, puedes hacer una investigación. Yo voy a traer un ejemplo después para que veamos. Y las controversias son consecuencia de qué? De nuevos inventos, pero también de fallas técnicas, de peligros naturales, desacuerdos entre expertos, como hemos visto entre Boyle y Hobbes. Perdón, y podría ser también producto de intereses desencontrados. Un grupo Perfecto. tiene un interés, otro grupo tiene otro interés, cada quien quiere hacer primero el suyo, y eso también puede ser un punto de controversia. Es construcción sociológica. Sí, hay muchas controversias así. Incluso hay una autora que a mí me encanta, se llama Huizen. Después, si gustas, paso. Y ella ha hecho una investigación en un grande laboratorio. Y ella es una profesora de organizaciones que está localizada en Lyon. Creo que ahora fue para París, pero bueno. Y ella hizo y percibió que había dos grupos de expertos en el mismo laboratorio, donde cada uno tenía sus defensas para su ocupación y ponían estos mecanismos. Y ella percibió cómo se construía la autoridad dentro de este laboratorio y una controversia entre los dos equipos. Y este artículo es muy citado porque, de hecho, hace un análisis de contenido muy interesante. Después yo paso para que ustedes vean este artículo. Y este desacuerdo entre expertos podemos ver en las organizaciones, sí o no. Marketing con logística, venta con logística, y etcétera. Pero ahí también está la funcionalidad, no es solo desacuerdo entre expertos
dentro de una misma óptica, sino lo que es el ejemplo que estás dando también, dentro de un grupo ocupacional. con diferentes perspectivas. Así es. Cuando la lente, por ejemplo, entramos por la sociología de las organizaciones para investigar trabajo. Vamos a 3 niveles siempre, de la tarea, de la carrera y de los grupos ocupacionales. Esto hay un artículo muy interesante que justo salió en Journal of Management Inquiry, SAGE, donde los principales expertos de la sociología del trabajo hacen un recap de todos los artículos producidos sobre el tema. Muy interesante, es de 2024 ahora. Está en Journal of Management Inquiry, que es JMI. Bien interesante. Y ellos traen estos 3 niveles. Tarea, que es una ventana para comprender las organizaciones, las carreras y los grupos ocupacionales. ¿Cómo construimos? Porque, por ejemplo, tenemos Ana y Rosa ahí, que son de un grupo ocupacional. Ellos trabajan como gestoras dentro de un departamento. ¿Quién es su cliente interno? Los profesores. ¿Cómo ellos se protegen o no de los ataques que hacen a ellos? Porque si hay acá, son 2 lógicas distintas y nosotros somos de un grupo ocupacional distinto, profesores, académicos. Y sí también somos atacados por entregar o no entregar. ¿Y cómo nos defendemos? Esto todo es controversia, ¿sí o no? Y es un análisis científica a partir del mapeo de controversia que sí se puede hacer. ¿Cómo se construye la verdad en un departamento de gestión? Una pregunta, Claro. entiendo que el método lo que hace sobre todo es este mapeo, sobre la base de que en el mapeo se generan realidades, pero el método se generan realidades, verdades, ¿no? Pero el método también llega hasta sugerir formas de cambiar las cosas o no llega hasta ahí. Sí, de hecho, cuando tienes que poner peso, que no es solo mapear la realidad, es mapear la acción en la red. O sea, no tienes que mapear nomás cuáles son los actores. La tenemos Ross, Ale, Manuel, Jorge, Marta. Es la acción de cada uno. O sea, Ale empuja para que todos le envíen las notificaciones. Ross hace ahí el sender de la información para que todos pongan las vacaciones. Y el profesor, por otro lado, pone otra vacación. No te voy a enviar. ¿Y cómo se soluciona esta controversia? Y ahí entran otros actores semióticos que ya voy a llegar. Y tú vas dando un nombre para cada uno. O sea, uno es el sender, otro es el sujeto, el objeto. ¿Quién es el helper? El ayudante. Y se trata de esto, no solamente crear una red, pero crear una red y poner nombre a las acciones y a los personajes. O sea, su rol, su papel y su acción. Pero ahí vamos a llegar más a ver. Una controversia, porque puedes tener varios papeles. Muy bien. Por ejemplo, si yo salgo para correr, yo soy el sender, yo soy el helper y yo soy el sujeto. Y el objeto. O sea, cada acción puede tener, una persona tener más de un papel, seguramente. ¿Qué llamas al sujeto y objeto que tenemos ahí? Inmediatamente. Sí. ¿Qué llamas al sujeto y objeto en esa perspectiva? ¿El sujeto quién es? Sujeto y objeto. Perfecto. El sujeto va a ser la persona que hace el performance. O sea, Ross puede ser la sender, que va a enviar, que va a persuadir Marta a ser el sujeto de la acción que va a hacer con que Marta sí envíe las vacaciones. Ross puede llegar, Marta, tú que ya fue decana me ayuda mucho, conoces mejor a la Marta, hablo con ella, no me envía eso. Entonces ella es la sender que te envió como sujeto que va a performar la tomada de decisión y... Sujeto, ya entendí, es el que, performance. Sí, el performance. ¿Y el objeto? Y el objeto es quien who bear its consequences. El objeto de la acción va a ser Marta. Quien va a aguantar las consecuencias de la acción. Recibe la acción. Que recibe la acción, muy bien. Pero es muy... Y al mismo tiempo, Marta va a ser también helper. Porque ella va a ser el sujeto de la acción y quien va a ayudarlos también al mismo tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo que tengo acá en una producción de vino, que es bien interesante y súper organizacional para que veamos. Entonces, para el mapeo digital de controversias, priorizar, es importante priorizar las controversias públicas. Entonces, porque acá tenemos un mundo cada vez más conectado, y las controversias están en línea, en blogs, websites y así por delante. Entonces, estos medios modernos alientan y permiten
una variedad cada vez mayor de actores participen en el debate público. Y esto Dewey ya decía. La mediatización de los desacuerdos de expertos se han convertido en una forma política favorita a medida que los lobbies industriales han aprendido a amplificar la incertidumbre científica como una forma de estancar la acción política. Y los medios en línea ofrecen más oportunidades para la democracia, pero también más manipulación. Tanto es que mucha gente dice que vivimos en una era de la posverdad. Entonces, el desafío a los monopolios de las noticias ha sido acompañado por un desafío a los monopolios del conocimiento. El auge de los algoritmos de filtrado y recomendación facilita una exposición cada vez más selectiva a ideas cercanas a nuestro punto de vista. Y esto es muy complicado, porque si soy un lector de derecha y busco contenido de derecha, ¿qué me va a aparecer siempre? Y no voy a poder construir un contrapunto a esto, porque nomás me tratan de enviar esto. Y lo que plantea preguntas sobre la fragmentación del discurso público y el riesgo de la radicalización política. ¿Cómo vamos a convivir en una sociedad si no sé lidar con la opinión opuesta? Y esto que somos profesores y estamos acostumbrados al contrapunto. Imagínate ahí fuera. Y aunque sí hay problemas acá, y somos acostumbrados, imagínate en una sociedad en general, donde las personas están acostumbradas, otras profesiones como advocacia, ingenieros, etcétera, donde tú tienes la opinión muy fuerte y es muy difícil cambiar. Y estas controversias públicas, la creciente competencia por la atención ha acelerado aún más el ciclo de noticias, obligándonos a considerar un número creciente de cuestiones en un lapso de tiempo cada vez más reducido. Y lo mismo es con los artículos científicos. En la década de 70, tanto es verdad que Simon ya dijo que en un mundo rico en información, la riqueza de información significa una escasez de algo más, una escasez de lo que sea que la información consume. Lo que consume la información es bastante obvio. Consume la atención de sus receptores. Y para esto vale cualquier cosa. Por ejemplo, ayer tuvo un partido en Brasil, Botafogo contra Peñarol, y los uruguayos ahí llegaron y la media tuvo una pelea en la playa. La media necesitaba atención. Pelea entre los hinchas. Por la noche supimos que no era verdad. Pero no solo peleas, sino han destruido. Una guerra, todo. sí. Sí, destruido. Pero no fue por pelea entre hinchas. No, fue ellos mismos. Fue ellos mismos. Vandalizando, etcétera. O sea, pero ¿qué quiere la media? Atención de sus receptores. ¿Qué vamos a poner ahí? Lo que sea, lo que venda más. Y este es un problema. Y podemos desplegar esta controversia. La controversia de la comunicación pública y poner los actores y comprender cómo se construye esto, por ejemplo. Porque esta atención y no la información es el recurso escaso cuya búsqueda impulsa cada vez más el mercado de los medios y en consecuencia el debate público. Igualmente importantes son las fronteras, cada vez más difusas, que separan las noticias del entretenimiento. O sea, ¿qué tienes que noticiar? ¿Algo que sea realmente importante? ¿O el perrito que salvó a una chica en el río? ¿Y cuántas noticias importantes dejan de lado para buscar el recurso más escaso que es la atención? Entonces, estas fronteras entre noticia y entretenimiento no existen. Y la convergencia de todos los tipos de comunicación en los mismos dispositivos y plataformas digitales significa que los debates públicos compiten hoy en día directamente con todos los demás tipos de contenido en línea. Una guerra total por el tiempo de una audiencia que tiene más opciones que en cualquier otro momento en la historia. Se utiliza la controversia para secuestrar la agenda mediática. Plantea un verdadero desafío para los mapeadores de controversias, cuyos esfuerzos etnográficos pueden ofrecer el oxígeno de la amplificación. Y esta es la tarea, ampliar
la controversia, a los actores que alimentan las controversias con el objetivo exclusivo de mejorar su propia visibilidad. Y eso todo, los debates públicos, ellos van a abrir las cajas negras invisibles que nos afectan. Prueban diseños antes de la estabilización y someten los acuerdos sociotécnicos a la deliberación democrática. ¿Qué es una caja negra? The black box. Si vemos acá y tenemos un problema con nuestro teléfono, ¿qué vamos a hacer? No sabemos la verdad qué hacer, porque esto se convirtió en una caja negra. Y este es el nombre. Y de ahí viene la idea, esto surgió de la idea de la caja de Pandora, que era una caja mitológica que no la podías abrir. No importa cómo se construyó. ¿Alguien se importa cómo esto se construyó? ¿Cómo vamos a comprender una controversia si ella es una especie de controversia? Entonces, de esto se trata el mapeo de controversia. Es buscar una controversia que está en el formato de una caja negra y ponerla en pedazos. Porque de otra manera, no logramos observar la construcción de factos científicos, organizacionales, mediáticos y de la comunicación. Y no importa nada. Para mí, parece que este barco nació ahí dentro. Y ni me pregunto, nomás miraba, híjole, ¿cómo lo metió ahí? Pero no comprendemos que esa verdad es científica, así como un navio y una botella o un teléfono es construido. Entonces, muchas veces los sociólogos, los que llaman acá los epistemólogos, están preocupados con las características del navío, el conocimiento, en garrafas, en botellas, su validad. Enquanto viviendo en un mundo donde todos los navíos, todos los barcos ya están en botellas, con su cola seca y todos los hilos ya picados. Entonces, un barco en una botella es un objeto natural en este mundo. No tratamos de desnaturalizarlo. Asumimos como real. Y ni queremos saber si es construido o no. Y por causa de la manera como se reverte este proceso, no lo sabemos, es mucho fácil aceptar que el barco estuvo ahí todo el tiempo y que un día fue nada más que partes desconexas que se construyeron y ahí se metieron. Y de esto se trata, buscar una controversia como una caja negra y ponerla en pedazos y enseñar cuáles son los actores, qué cada acción hizo para desplegar esta controversia y dar oxígeno para las personas pensar cómo se construyó esto. Entonces, mapear actores para mapear controversias, perdón, hay algunas tareas. Para mapear controversias, es necesario seguir a los actores. Tú no puedes pretender saber más que el actor que estás siguiendo. Tú tienes que aprender de ellos lo que es importante. Y no llegar imponiendo tu conocimiento. Tú no puedes silenciar las voces. Ah, Diego, voy a hacer cuáles entrevistas. Ah, voy a entrevistar nomás los gestores. Siempre, ahora estoy orientando, supervisionando, que están trabajando ahí con las AFP, el séptimo retiro, que lo cambiamos, no van a ser retiros. Quieren nomás hacer con los 4 gestores que trabajan con análisis de riesgo, porque no importa los empleados, o sea, quiénes son los estagiarios, los analistas y etcétera. ¿Y cómo vas a hacer una perspectiva silenciando a los demás? Tienes que buscar el máximo de voces posible y tienes que dar peso, porque cada parte de una controversia puede tener un peso distinto. Si agarramos, por ejemplo, el tema del global warming, tenemos muchos actores, los estados, las organizaciones internacionales, las ONGs, el oso polar, los camarones chiquititos que ya no se reproducen y son base para la cadena de alimentación completa. Y cada uno va a tener un peso. Y tengo que dar peso, dar visibilidad a estos actores de una manera proporcional, perdón, a la diferencia que hacen en el debate. Y de eso se trata.
Expresaré mi posición, y aquí va de encuentro con la posición, la pregunta de Manuel. No fingiré ser desinteresado, no ocultaré mi opinión sobre el tema que estoy estudiando. Dejaré en claro cómo mis intereses en el debate influyen en cómo exploro y represento. Reflexividad. Y acá es una reflexividad simétrica, no solamente la reflexividad del pesquisador, que sí está impactando, pero la reflexividad completa de los actores que van a ser parte de la investigación. Por favor, Marta. Es un poco contradictorio con el anterior, porque en el anterior dices de peso, o Sí, sea, daré peso. priorice, ¿no? ¿Y cómo voy a ponderar la influencia si no estoy considerando los constructos sociológicos? Esa es una pregunta, pero frente a la controversia, ¿cómo voy a hacer esa ponderación? Y dos, cuando estoy expresando mi opinión, ya dejo, ya también vuelvo parte del proceso, parte del debate, parte de la controversia. Perfecto, No es investigación-acción, prácticamente. Sí. También es una teoría actor-red, donde tú es parte de la red de actores, porque tú estás desplegando la controversia. Desplegando, o sea, Tú estás sacando la controversia, que es una caja negra, y estás abriendo en componentes y poniendo cuáles son los actores, cuál es el peso, cuál es la acción de ellos. Y no te pones neutral, estás ahí. Y no te pones neutrales. Y las variables sociológicas siempre son importantes, siempre y cuando impacten y tienen una acción. Por ejemplo, Annie Marie Moe fue la primera mujer en 2002 que ha traído la perspectiva del feminismo para la teoría actor-red. Porque ella dijo, mira, Bruno Latour dice que categorías sociológicas como género no impactan en la teoría actor-red, pero yo encontré un problema que se impacta, el problema de una doença. Que una doença es única, pero también es múltiple. ¿Qué es una y múltiple al mismo tiempo? Es como el cuerpo, es uno pero múltiplo. Si vamos a un hospital, percibimos esto, porque tenemos que ir y nos sacan el sangre, nos hacen un examen y luego tenemos un diagnóstico. Y este diagnóstico es de los múltiples exámenes clínico, de imagen, de sangre, nos sale un diagnóstico. Y este diagnóstico puede ser múltiplo también. Mira, Marta, si eres un atleta, podemos hacer la cirugía, no te va a doler mucho. Mucho, mucho, vas a gritar de dolor en la fisioterapia. Pero si no es un atleta y no vas a te levantar de la silla y buscar un café y regresar para la silla, puedes convivir con esta doença con un tratamiento terapéutico. El cuerpo es uno, pero es múltiple. Y ella enseñó que esto cambia aunque más del hombre para la mujer, porque el tratamiento en el cuerpo de la mujer es una para la doença que ella estaba estudiando, de las varices. Enfermedades. Enfermedad, muy amable, gracias. La enfermedad que estaba estudiando era las varices, donde se manifiesta de manera diferente al hombre y la mujer. Y fue la primera persona que ha traído una variable sociológica al estudio actor-red, porque enseñó que el género sí produce una acción. De eso se trata. Siempre y cuando una variable sociológica impacte en la red de acciones, puedes tratarla como un actor, pero tienes que enseñar cómo esto ¿cuál es la agencia de esto? Y no intencionalidad. Y me quedaré con el problema. No evitaré la complejidad de la controversia mediante atajos metodológicos o teóricos, los frameworks. Voy a hacer, por favor. Pero esto requiere no solamente una reflexividad individual, sino requiere también de una red de pares que aporten un pensar fuera de la caja, porque yo como individuo, aunque sea un actor red, no puedo evitar tener mi propia visión. Así es. Por eso entiendo lo que dice Marta, pero entiendo que esta metodología requiere revisión por pares, los más disímiles a ti, Sí. para poder reproducir, ¿no? Las controversias de visiones. Y de hecho, el mapeo de controversia cuantitativo que se hace en redes no se hace por una persona de las organizaciones o un sociólogo. Se hace también por un ingeniero, un estadístico y alguien especialista en datos cuantitativos. Entonces, si vas a Science Lab Po, ellos hicieron una equipo multidisciplinar para desplegar las controversias. Y otra cosa, esto es en un momento puntual. Sí.
pero como todo evoluciona, la controversia también se va moviendo, la posición de los actores en la red también puede Y variar. por eso la idea de un mapa, porque el mapa de América Latina era uno en 1500, otro en 1600, otro en 1700 y otro hoy. Y si vamos a un mapa geopolítico, está cambiando a cada mes. Pero si vas a dar seguimiento, digamos, a todas las posiciones de los actores y tú vas con una posición predeterminada, ¿no puede ser acaso que también tu propia posición cambie? O sea, con esta interacción. Y esta es la idea. Cuando despliegas la controversia y hace claro cuáles son los actores y el peso de cada uno, tú puedes cambiar de opinión. ¿Y cómo podemos cambiar los demás de opinión también? Y las controversias son muchas. Por ejemplo, tenemos en arquitectura, Sydney Opera House. Fue hecha una investigación que fue un edificio construido para ser sostenible. Y al final gastó un chorro de energía, gastó un montón de materiales que no fueron sostenibles. Entonces, todo lo que podemos trabajar en las organizaciones pueden ser susceptibles al mapeo de controversias. Las áreas de conocimiento, cuando buscan ser ciencia, ¿ok? Buscan tener esa ciencia, involucra esa capacidad de predicción. Por ello es que se buscan modelos, se buscan, digamos, formas, las propias teorías, ¿no? Se construye en base a esos parámetros de relación entre fenómenos. Muy bien. Cuando tú dices, me quedo sin problema, sin atajos metodológicos, eso significa que sin modelo conceptual, Sin modelo. no utilizar el marco explicativo, es exactamente ir en contra de la visión de, en gestión, lo que buscamos que es las ciencias de la gestión, es porque la ciencia va construyendo y va mejorando según se van construyendo posibles teorías. Pero esta construcción de las ciencias de la gestión ocurrió en 1996 con el Handbook de los Estudios Organizacionales. Cuando quisieron hacer esto que dijiste, somos una ciencia. Y ahí han metido todos los temas que nos hacen ciencia. El poder, la teoría institucional, análisis de discurso y etc. Y se replicó en 2006. Pero las ciencias de la gestión se multiplicó tanto con el Critical Management Studies y la incorporación de otras teorías sociológicas y filosóficas, que Stuart Clegg, hablando con él después, decidieron interrumpir. Y puedes ver que multiplicaron handbooks diferentes en nuestro campo. Tenemos un handbook de las controversias, un handbook de la fenomenología, handbook de la filosofía en las organizaciones. Porque el campo se multiplicó tanto que es difícil hablar de un campo, de unas ciencias de la gestión. Eso no es ciencias de la gestión, eso es otras áreas de conocimiento tratando temas organizacionales. Pero había esta gana de transformar unas ciencias de la gestión única y este proyecto fue superado. No sé, Por lo menos si controversia. buscas en la academia como... Una buena controversia. Si busca esto en la academia como un todo, es la percepción, y no te digo yo, te digo, por ejemplo, Stuart Clegg fue la persona que hizo el handbook de los estudios organizacionales. Hemos estado 2 años estudiando en Hackathon, exactamente buscando las ciencias de la gestión. Es una buena controversia. Un buen mapeo, se puede hacer de ¿en qué medida es una ciencia o no? ¿Cuáles son los actores que están enviando los senders, los subjects, los Pero objects? ¿estás de acuerdo que se vuelve ciencia cuando tenemos modelos y teorías? Yo creo que una verdad no es real porque se sostiene. Yo creo que algo no se sostiene porque es real. Creo que algo es real porque muchas asociaciones y comunicaciones y negociaciones trataron de sostenerla como real. Yo invertiría esta lógica. Y es lo mismo que hace la teoría Hector Red. Y por esto que ella sacudió el mundo cuando salió y fue pensada. Y hasta hoy lo hace. Porque básicamente el primer paso de ellos es buscar una frase del Viejo Testamento que es el universo que es de barro, de argila, Sí, el barro de barro. de barro. O sea, que esas realidades que tú crees que son súper verdaderas
puede ser muy del día para la noche. Una pregunta. Y tenemos que estar preparados para eso. Creo que digamos, los que estudian la ciencia como campo de conocimiento reconocen que hay posibilidad de que uno mismo se ubique en el espectro, ¿no?, más objetivista y más subjetivista, ¿no?, que la realidad se objetiva. Y personalmente yo trato de pensarme como pragmático en el sentido de que probablemente las dos cosas tienen formas de aportar, pero cada uno en su estilo, ¿no? Es como cuando quieres hacer una poesía, quieres aportar de una forma distinta que cuando quieres hacer una narrativa, pero quieres aportar. Uno quiere por ahí presionar botones más artísticos y el otro quiere ser por ahí un poquito más objetivista, ¿no? Yo por eso me siento pragmático en el sentido de que sí le veo valor a los dos, entendiendo que caminan en epistemologías distintas, incluso en ontologías distintas, ¿no? Sí. Pero mi pregunta respecto de eso, como pragmático, ¿no? Existe todo un bagaje teórico anterior que te informa. Si tú vas a ir con este método, tienes que suspenderlo lo más que puedas, que no se puede completamente, ¿no? Es decir, tratas de ir a una controversia lo más desinformado posible, tratas de apagar todos tus marcos de referencia pero creo que para volver a construirlo, porque finalmente de toda esa aproximación, finalmente derivas cosas que al final luego puedes, creo yo, poner a contactar con lo anterior, ¿cierto? Sí. Es decir, esta frase en el fondo es una suerte de congelar momentáneo. Momentáneamente. Y esto pasa. Al final de la presentación yo voy a regresar para esta pregunta y también para este punto. Cuando hablar de la teoría Hector Red como una antiteoría, para hablar de sus tres principios principales y cómo sí va la teoría y en qué medida y cómo. Pero Imagino que si entras con una posición, esa posición también sale de tu teoría, de lo que tú crees. sí, claro. Entonces, por eso entras con esa posición, pero sujeto a que esa posición pueda cambiar. Pero si entras como oposición, parece que tienes el estudio resuelto. Por eso, o sea, Voy a llegar a una organización con la teoría institucional. Voy a poner un frame acá. Entonces, ¿qué voy a hablar? Del isomorfismo institucional, de la cultura, del cambio cultural. Parece que ya tengo la respuesta. por eso. Entonces, Llego a una organización, hay esta controversia. Me vale madre. como que tienes No me tu importa. posición, pero te hablas. No quiero saber. Controversias, esto se va a solucionar. Vamos a ver cómo la cabeza del CEO acá, de la CEO, cómo hace el cambio organizacional. De esto se trata. Perdón, una sola cosa. A mí esa perspectiva, a mí sí me parece útil, por ejemplo, para los cursos de seminario de tesis, en la lógica de problematizar la realidad, porque muchos de nuestros alumnos leyeron 5 papers, encontraron un modelo y dicen, ya, lo vamos a aplicar en este sujeto, ¿no? Y lo que yo veo que desde las metodologías en quinto ciclo les decimos, ¿qué está pasando en la organización? Y eso conviértelo en un problema. Entonces, un problema en la medida de que puede generar una controversia o una brecha de conocimiento. Me parece muy útil la perspectiva. Entonces, pero empezamos por ahí. Se empieza por esa En controversia, ese momento, después vas a desarrollarlo. yo creo que en el momento de formación es importante hacer lo que hacemos ahora. Enseñar una epistemología, enseñar cómo tener un modelo y replicar el modelo. Yo creo que es formación. Es como para un arquitecto ya empezar a trabajar en Revit o en AutoCAD. Tienes que saber dibujar. Tienes que saber qué es una epistemología, qué es una ontología. Yo creo que en ese momento de formación es importante, pero ya para maestría creo que sí se puede avanzar. O sea, decir, mira, puedes utilizar la etnografía organizacional hasta ahí. Creo que esto es un poco abstracto para formación. En este momento de formación creo que es bueno tener una. En este momento de formación, porque acá demanda mucha Y lectura. formación tecnológica de un área de conocimiento como gestión, porque eso está hablando en términos generales, pero, o sea, una cosa es la economía, que ya tiene la teoría de oferta y demanda, y da un marco analítico en general, y tú vas ahí haciendo las Y variaciones. tenemos nuestros marcos analíticos. Pero en gestión montón. tenemos nuestro marco analítico. Ahora, es decir, que voy a un problema, claro, yo, como Marta ha dicho, me parece súper interesante buscar la situación problemática, los problemas reales de la organización en el inicio, antes de ir con tu modelo. Estoy súper Y de acuerdo. luego elegir el modelo. Y Pero luego- hay que elegir un modelo en el momento de formación. Porque ¿cómo vas a...? Esto se trata de una... ¿Cómo puedo decir?
La teoría vectorial hace una crítica a los modelos. Pero ¿cómo vas a hacer una crítica al modelo si nunca trabajaste con modelo? ¿Cómo voy a vender esto si no sé cuál es la madera y el acabamiento y acá el tornillo, si es de ónix o no? Un vendedor tiene que conocer el material completo para venderlo. Así como una persona que hace una crítica al material, tienes que saber eso. ¿Cómo voy a criticar? De construir, pero después que construiste. O sea, yo puedo hacer esta crítica hoy porque hice un modelo inmigrado, en la maestría fui con un modelo que se llamaba de aprendizaje organizacional, aprendí este modelo y luego mi primera publicación internacional fue una crítica, un handbook de los estudios de aprendizaje organizacional, de cómo aplican un modelo, pero cómo pudiera hacer una crítica al aprendizaje organizacional si no la conociera. Entonces fui alumno de Adriano Takahashi, una monstrua que llegaba con esos mapas de epistemología, ontología. Yo aprendí bien esto, para entonces llegar y poder hacer un debate con ustedes crítico. Pero si no hubiera aprendido qué es un modelo que utilicé del aprendizaje organizacional, primer nivel, segundo nivel, ciclos de aprendizaje, qué sé yo, no pudiera hacer esta crítica. Por esto que creo que la formación tienes que aprender de epistemología. Y luego, si te llevas bien con esto, y demanda mucha lectura, ¿no? Yo leí un libro, La ciencia en acción, y luego otro de teoría de y vida de laboratorio, y este libro prácticamente completo, y hasta construir este conocimiento, que además, pero vamos a seguir porque hay muchos slides, y voy a tratar de estos dos problemas al final. Entonces, además de seguir a los actores, dar peso, expresar opinión y quedar con el problema, es necesario también seguir el medio. Hay un concepto que se llama mediación. ¿Quién hace la mediación de la acción? Entonces, tienes que aprovechar el hecho de que la controversia se hacen públicas y, por lo tanto, se medían y registran mediante tecnologías digitales. Y en las organizaciones, si estoy haciendo una investigación etnográfica, ¿quién hace la mediación de la controversia? Los documentos, los formularios, las normas, las leyes. Y necesito también dibujar mapas legibles para proporcionar una visión general y facilitar esta navegación. Una simplificación de un territorio controverso. Abriré mi investigación a otros. Siempre que sea posible, haré públicos los datos que recopilé, el código que desarrollé y el texto y las imágenes que produzca. Y por esto que tenemos hoy las bases como Harvard Database, que es gratis, y ahí podemos subir todos nuestros datos para que otras personas puedan seguir desarrollando las investigaciones. Y yo veo que en los journals internacionales dan mucho valor a esto. Y te pregunto, y en los forms de los journals ahí ¿tienes una database abierta de tus datos para que podamos replicar su investigación? Es muy importante siempre abrir la investigación. Y para eso, los autores ponen 4 criterios para elegir una controversia. Primeramente, tienes que evitar controversias demasiado binarias, desequilibradas o mucho complejas. Las controversias binarias raras veces necesitan mapeos, mientras que controversias muy múltiples pueden requerir más tiempo y recursos de los disponibles. Controversias frías y calientes. La idea es que sigas con la controversia caliente, y por eso que se llama el método etnográfico un método prospectivo, donde haces en acción. Porque si una controversia ya está fría, es muy difícil reconstruirla, porque esto ya pasó. ¿Cómo vas a resgatar? Si te pregunto, Manuel, ¿qué comiste el sábado pasado? ¿Cómo vamos a seguir una controversia fría? Controversias comunes y especializadas. Es más fácil mapear las controversias especializadas que las comunes, que involucran un componente de experiencia, ya que siguen reglas de argumentación más formalizadas entre expertos, como por ejemplo el ejemplo de Housing, que fue un laboratorio y tenía 2 grupos de expertos. Controversias secretas y accesibles. Lo ideal son las controversias que sean accesibles para la observación, lógicamente. Y las controversias secretas o clasificadas son más difíciles de investigar. Y la pregunta es, ¿dónde parar? ¿Y cuándo? Entonces, el mapeo de controversia puede volverse muy cansativo debido a la cantidad de argumentos.
Son muchos documentos, muchas evidencias. Nuevos actores aparecen y posiciones inesperadas. Entonces, esto puede conducir a un ciclo de decepción en el que los cartógrafos empiezan sintiendo optimistas, pero pronto se dan cuenta de la complejidad del debate. Y las controversias, como no tienen límites claros y el tejido social es continuo, pero no uniforme. Por lo tanto, la selección del criterio de valoración depende de, primeramente, los recursos disponibles y, de igual manera, del interés del investigador. Al igual que en la cartografía tradicional, donde los bordes de la página delimitan el mapa, en las controversias cartográficas es necesario justificar que el punto de parada elegido tiene utilidad práctica, aunque sea arbitrario. Y acá puedo traer Manuel de Barros, el poeta brasileño que ha fallecido recientemente en Mato Grosso del Sur. Todo que no invento es falso. O sea, tienes que justificar, aunque sea arbitrario. Y vamos a regresar un poco al tema de black boxing y del mapeo de la controversia. Entonces, el sistema sociotécnicos, al estructurar y consolidar ciertos arreglos en una caja negra, facilitan las interacciones, pero también favorecen a algunos actores sobre otros. Entonces, regresando al ejemplo de Anne Mary, si vamos a una controversia de un tratamiento de una enfermedad en un hospital, un hospital es hecho para que la opinión del enfermero o del médico tenga más valor. Los dos tuvieron una formación a lo largo de 5 años, los dos hicieron sus prácticas experimentales, pero ¿quién tiene la posición final? El médico. Y muchas veces, ¿cuántas veces no vemos que un enfermero había ubicado un problema y al final el médico produjo un error? O sea, el hospital como una caja negra y que Foucault estudió, entre otros intelectuales, enseña que esta caja negra, al facilitar una interacción, favorece profesionales que otros. Y al final nosotros, ¿cómo nos sentimos en estas organizaciones? ¿Cuántos errores médicos ya no han hecho con ustedes? Sea un dentista. O sea, ¿quién es el punto flaco? No favorecido. Nosotros. Así como en los hospicios, en las escuelas, en las prisiones. Y esto todo podemos tratar como controversias. Estos sistemas son desafiados regularmente por aquellos que están en desventaja. La idea central es que las realidades no son neutrales. Se moldean y se promulgan de manera que beneficien a algunos y perjudiquen a otros. Entonces, para John Locke, que es uno de los autores que hemos visto en la clase pasada, al revelar la multiplicidad de realidades, es decir, las diferentes formas en que se pueden representar el mundo, el mapeador ayuda a dar voz a actores que han sido parcialmente silenciados. Hay un ejemplo acá de una investigación que un agente de Canadá ha hecho de una aerolínea canadiense que tenía una propaganda que decía: nosotros tratamos muy bien a los funcionarios, las mujeres, y de manera simétrica. Y al final, una investigación enseñó que históricamente ellos tenían muchos problemas con las mujeres trabajadoras. Y hubo un problema incluso de una mujer que había perdido su papá y trató de llegar, estaba llorando, no puede ir a trabajar, la obligaron a trabajar. Pero ¿cómo voy a ser? No, y tienes que sonreír, tienes que poner tu salto y tu ropa y se maquillar. Y la persona estuvo así, y su papá había fallecido hace pocos meses, entre otras situaciones. Entonces, muchas veces una organización que creemos que es sostenible, puede ser que no. Boticário en Brasil, Natura, son unas que muchas veces que parecen estas organizaciones sostenibles que tienen todo un discurso, y si tú vas como mapeador y habla con los diferentes actores, tú puedes ver que no. De esto se trata el mapeo de controversia. El surgimiento de sindicatos ahora en Estados Unidos en grandes empresas, ¿no? ¿Y de cuánto tiempo que no tenían? ¿Y por qué están surgiendo? Otro ejemplo de un mapeo de controversia organizacional. En este contexto, el mapeo de controversias no es neutral. Nunca será. Interviene en las asimetrías, ayudando a los actores desfavorecidos a desafiar las construcciones dominantes. La idea es siempre abrir espacio para más actores.
Así, no solo debemos tener en cuenta a los que toman decisiones, a los gerentes, a los dueños, a los CEOs, y toman opinión, a los científicos y los ingenieros, sino también reconocer el papel de los expertos legos. Y acá hay mapeos de controversias muy interesantes con respecto a cuando surgió el virus del HIV. Valorar la capacidad de acción de los no humanos y buscar activamente las posiciones de quienes tienen dificultades para hacerse oír. Vamos a algunos ejemplos. Hay un artículo científico que se escribió y estos ejemplos los doy a partir del mapeo de controversias cualitativo con etnografía organizacional. En 95, un parque nacional en Kenia celebró una reunión para discutir cómo preservar a los elefantes y gestionar la tierra en África postcolonial. Thompson escribió el artículo porque participó de la reunión, realizó un estudio sobre los elefantes y sus numerosos actores, que ejemplifica el tipo de terreno que los cartógrafos de controversias buscaban traer. Entonces tenía un grupo de personas que era a favor de la conservación del elefante no en el parque y otras fuera del parque. Para que este parque, que tenía una tierra muy grande, pudiera ser apoderada en una época postcolonial. Entonces, ¿qué haces acá? Mapeas. Primeramente, ¿por qué los elefantes son importantes para quien está dentro del parque? Tienen un valor intrínseco. Son importantes, no solamente porque son importantes, porque están en relación con un ecosistema. ¿Ves? Dos parques en una oposición. Y en este sentido fue muy fácil hacer un mapeo de controversia, porque participó en una cartografía 2 días, en un evento, tuvo acceso a los dos tipos de actores en favor y en contra, entrevistó todos y hizo su investigación. Pero no todas las controversias son así de sencillas. ¿Cómo debemos de manejar esta situación? Mira, elefantes son responsables por el 85% de la pérdida de mata en Amazônia. Y acá tenemos que expandir el parque. Cada uno tiene una situación. ¿Quién se preocupa? Acá. Entonces, esta figura va a enseñar los desacuerdos alrededor de la conservación de los elefantes. La posición occidental y de sus asociados del conocimiento, de sus knowledge claims, sus afirmaciones y acciones prescribidas están en la izquierda. Ya la posición de Moss a la derecha. Entonces, la batalla principal, la línea en el medio, creada por los autores ahí, utilizando este equipo acá. Entonces, él también trató de hacer una tabla de cada actor y de cada opinión con respecto a la controversia. Entonces, acá tenemos los temas: naturaleza, elefante, conservación, comunidad local, parque natural y expertise científica. Y acá, cada uno de los actores y cómo piensan al respecto de cada uno de los temas. Eso sí sirve para la sistematización, ¿no? de la bibliografía. Eso es semiótica. No está preocupada con el origen social de la persona, pero con su acción con respecto a un tema. Entonces, no se trata solo de colectar datos, también de representarlos. Luego acá tenemos la red de actores en el parque, donde enseña la alianza de los actores que soportan la solución más para allá del parque, que está a la izquierda, y a la derecha los que quieren en el parque. Y por último tenemos un debate de escalas y de inversiones de escala en Ambroselli controversia, donde tenemos la izquierda más allá del parque y en el parque, y los temas relacionados a conservación. ¿Qué es conservación? Para uno es preservación de la vida salvaje nomás. Para acá es mantener y nutrir la coexistencia de todas las especies. Y así son las herramientas de la cartografía de controversias. Representar de diferentes maneras, utilizando mapas, diagramas, tablas, cómo se despliega una controversia, para que nosotros, como no especialistas, podamos opinar: es más interesante conservar así o asado. Y acá tenemos un diagrama temporal de la evolución del parque, de cómo se halló desde 1978 hasta 1900, perdón,
por 1970, 1978, 1981 y 94. Miembros de la controversia, donde el time flows de arriba para abajo del diagrama. Y acá es un artículo científico que yo hice en el más grande hospital público de Espíritu Santo, que se queda en Victoria, donde yo llegué utilizando el mapeo de controversias como metodología. Claro que yo tenía mi esposa que estaba trabajando en un sector y tenía acceso a todos los documentos, todos los correos. Informante privilegiada. Y aparte, la administración pública tiene una ventaja, porque todo se hace con comunicaciones escritas y formales. Entonces, si yo tengo acá, quiero hacer por ejemplo, desarrollo de competencias y habilidades, yo hago un memorando que firma, pum, 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 y hace un borderó. Y este documento es pasado para Marta. Y mira, sí, autorizo que se empiece a planear. Y este documento va encima de este con un nuevo borderó, que pasa para Jorge, que pasa. Y al final, un documento que empezó como una solicitación, termina como un documento de este tamaño. Y tú tienes cómo buscar el medio, la mediación de la acción, a través de estos documentos públicos. Y yo pasé acá más de meses y no sabía muy bien qué investigar. Me quedaba haciendo observaciones, tomando notas, hasta que un día fui a entrar al hospital y tenía un paro. Los trabajadores no dejaban a nadie entrar. Y estaba ahí la Rede Globo haciendo una filmación. Y yo, wow, ¿qué pasó? Y entonces llegué al departamento y pregunté, ¿qué es esto? No es una controversia con un tercerizado que contratamos y no está pagando a los funcionarios tercerizados, que son 12 puestos, y ellos están descontentos y bloquearon el hospital. Entonces, tengo una controversia. ¿Quiénes son los actores? Primera cosa que hice, mapear el actor de la red de Brastum. Como es un hospital gigante, LUCAM, el hospital de clínicas, tenemos 3 áreas ahí, de atención a salud, enseño y pesquisa, la Universidad Federal de Espíritu Santo, y el administrativo, donde trabajaba mi esposa. Y acá, ¿qué es este ruido muy loco? Acá, es la controversia. Son las resonancias. Perfecto. Y acá tenemos, ¿cuáles son los cargos local de trabajo de los 249 tercerizados que estaban bloqueando ahí los actuantes en Brastum? Entonces, he visto en el administrativo, atención a salud y administrativo de salud y incendio. Y luego, hice una translación de las obligaciones contractuales. O sea, para que un tercerizado pueda recibir, la empresa tiene que abrir una cuenta, atender una cláusula, un actor no humano, hacer un entrenamiento, orientar sobre el trabajo y conducta. Entra el nuevo tercerizado, que tiene un plazo para llenar, todos los puestos, iniciar su trabajo y recibir el salario. Entonces, son las translaciones obligatorias contractuales y con sección de intereses del hospital de clínicas y de la nueva empresa que está entrando. Yo participé del pliego en línea, de la contratación, y hice cómo se firmó el contrato luego del pliego, entró el Brastum, y para el Brastum pagar el funcionario, teníamos planillas, certidones, guías, hojas, contracheques, comprobantes, que nos llegaban a contas vinculadas municipal, el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio, el punto de la movimentación de personal, hasta que el hospital evalúa todos estos actores no humanos y emite la nota fiscal y recibe del hospital de clínicas, del hospital universitario. Y yo enseño cómo es esta acción a lo largo del tiempo para enseñar cómo es el facturamento del mes de junio, julio y hasta agosto, el tiempo para realizar el facturamento. O sea, no lograron pagar junio a los empleados hasta agosto, porque no lograron disciplinar lo que necesitaban. O sea, aquí estaban los cargos en rojo, los humanos. Teníamos las organizaciones, los no humanos, organizaciones acá, los no humanos en negro, entrenamiento, controversias, argumentos, errores, estabilización. Entonces es más que mapear actores, es enseñar cuál es la acción de cada uno de estos actores en una red. Hasta que una controversia sea solucionada, los empleados reciban y sí puedan. Entonces yo enseñé que estas nuevas controversias tenemos argumentos humanos y no humanos, donde tienes una negociación lógica, reclutamos aliados, recompor, porque tienes que disciplinar cómo llenar las planillas.
asociaciones, el control, percepción, hasta que llegues a la solución de la controversia. Y este artículo lo publiqué en un evento científico y Writing Organization de SAGE, que es la principal revista de Critical Management Studies hoy. Entonces, es una metodología que es alternativa y sí se puede publicar, aunque en los journals más prestigiosos. Entonces, resumiendo estos dos estudios que enseñé acá, en ambos casos, el campo fue bien elegido, ya que permitió ampliar el análisis más allá del evento y los límites del parque o del hospital a través de la etnografía. Pero no todas las controversias pueden observarse a partir de un evento, donde todas las partes se encuentran o se enfrentan. Muchos debates sociotécnicos se distribuyen en redes de acciones que se extienden a tiempos y lugares distantes. Por tanto, los métodos etnográficos convencionales aplicados a las controversias cartográficas pueden completarse con métodos digitales y por esto pedí que Ross invitase también a los estadísticos y etc. Porque tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, este es el website del Media Lab Science Po, que fue fundado por Bruno Latour y Venturini, donde él enseña las diferentes herramientas para estudiar imágenes, para visualizar networks, Jupyter para usar Sigma to render interactive networks, el Sham, que es un comando línea para enseñar el proceso de CSV files que tenemos, por ejemplo, en nuestras bases de datos. Y acá otro mapeo de controversias. Entonces yo tengo acá nomás para enseñarles cómo esto es una metodología bien acepta y puedes ver, por ejemplo, acá. Este es... Opa, perdón, dejé de compartir. Compartir, perdón. Acá tengo, por ejemplo, un mapeo de controversias, especialmente de migraciones, de gentes que se dedican a la migración, que es un tópico muy caliente dentro de los estudios organizacionales. Acá es este que enseñé, que fue hecho por Munk con otro parceiro, que enseña sobre el Tableau Software y cómo definir bases. Este es de Science Po, que estaba enseñando, donde tenemos acá herramientas, seminarios, el Media Lab, los productos y actividades. Y mira el budget que ellos han logrado para trabajar con controversia. 924.000 euros para hacer este proyecto de mapeo de controversias. Y viajaron por toda Europa y Estados Unidos capacitando laboratorios de Harvard, de MIT, de cómo trabajar con el mapeo. El Maxol, donde tenemos acá una aba para enseñar el enseño de controversia, de cómo hacer cartografía de riesgo, análisis de riesgo, métodos digitales en la geografía, en la arquitectura y urbanismo, temas profesionales, y acá entran los estudios organizacionales, jornalismo y decision makers. Entonces, esto quería enseñar nomás para que se comprenda que el tema del mapeo de controversia va más allá de la etnografía. Pero yo no soy un especialista estadístico. Incluso hablé, por ejemplo, yo hago parte de dos grupos acá, un de Marta, del Gigi, y otro con el profesor Levi, el profesor Mario, en teoría organizacional y epistemología. Y es posible, por ejemplo, hacer dentro del grupo de epistemología y teoría organizacional un grupo enfocado en controversias digitales, pero yo solo no logro. Y por eso la invitación, si hay ahí en línea la gente más estadística que se interesa en esto, es posible hacer, porque sería muy interesante, por ejemplo, hacer un mapeo de las controversias alrededor de la construcción del puerto de Shanghái, o del mapeo de controversias en Lima con respecto a la vivienda, o la rienda, o a los transportes públicos. Imagínate buscar en estas herramientas digitales cuáles fueron todas las comunicaciones hechas en blog, en el X, en Instagram, LinkedIn al respecto del paro de los transportistas. Pudiéramos desplegar a los actores, quién son los en favor, los oposicionistas, qué han dicho los trabajadores. Son mapeos que cada vez más tenemos controversias muy calientes acá, pero no las exploramos. Y esto puede generar un conocimiento interdisciplinar, pero también muchas publicaciones interesantes. Como yo comprendo de métodos cualitativos, voy a enfocar un poco más en esto. Y vamos a comprender entonces cómo explorar esas controversias, como yo hice en el hospital, a través de la teoría actor-red, que está en la parte 2 de este libro,
es el primer capítulo, que es el 4 de la parte 2. Ya hemos visto acá que el mapeo de controversias es un método que está ahí basado en la teoría Hector Red para estudiar situaciones colectivas a través de la asociación y oposición, quién está en favor, quién está en contra, explorando controversias como Hector Red, que voy a hablar ahora, pero también podemos hacer a través de métodos digitales, pero no solo. Esto necesitaría un equipo multidisciplinar de nuestro departamento. Y ya como etnografía sí podemos hacer solos. Esta postura se construyó como una mezcla original de dos tradiciones académicas distintas. La etnografía a través de la etnometodología. ¿Por qué? Porque la idea es tratar un fenómeno como raro, como extraño, como un antropólogo cuando investigaba a los indios. Y de la semiótica a través de la narratología. Vamos a quebrar esto y explicar bien a través, primeramente, de un ejemplo. Del vino francés, reconocido, ¿verdad? Y hay gente que tiene argumentos distintos. Hay gente que es a favor, por ejemplo, de la Velvet Clicquot, denominación de la champagne francesa, que tiene que estar en un terroir, en una tierra específica, seguir procedimientos para recibir el stamp. Y hay otros que no, que dicen que no tenemos que dejar a la naturaleza manejar esto. Y aunque otros que son a favor de los métodos más tradicionales, que esto todo no es necesario. Vamos a desplegar esta controversia del vino francés e ilustrar cómo estos actores definen sus identidades a través de alianzas y oposiciones. Tenemos tres actores principales. Jean-Marie, no sé si así se dice, pero un enólogo natural que rechaza los estándares y regulaciones industriales, valorando en cambio la espontaneidad y la conexión con la tierra. Y otros actores como François, que adoptan innovaciones tecnológicas y métodos globales, divergiendo del tercer actor, que es el sistema de denominación de origen controlada, AOC, natural, tecnológico y denominación de origen controlada. Tres actores. Y esta tensión ilustra cómo diferentes actores definen la calidad y la autenticidad en función de sus alianzas. O sea, cómo ellos definen lo que es verdad. La identidad y las alianzas de cada actor dan forma a su visión de controversia, lo que refleja tensiones más amplias en la industria del vino. Entonces acá tenemos los elementos de terroir, según Jean-Marie, sobre los campos de vino en Berlot. De la izquierda para la derecha tenemos acá un puerco salvaje, chestnuts, acá en el piso, y unos hongos. Y acá tenemos esta controversia. Y yo voy a tratar de esta controversia al final, de manera más detallada, enseñando a través del sender, subject and object, cómo cada uno envía sus agentes al campo. Entonces acá tenemos la denominación de origen, Nelly, y tiene una oposición a la globalización y a una oposición a las anormalidades de estilo. Ya tenemos las personas del mundo nuevo, que tiene una oposición al procedimiento del mundo natural y también a las anomalías. Y acá los que producen vino de manera natural, que se oponen uno a los demás. Entonces, cuando hacemos seguimiento de acciones con etnografía, tenemos que seguir esta multiplicidad de cuestiones, de posiciones, de actores, de elementos que son humanos, como los productores, pero también de la idea de terroir, desde una variedad de perspectivas. Entonces necesitamos medios flexibles de observación, una forma de pensar sobre el método que sea más amplia, más flexible, más generosa, y no que delimite un cuadro, y capaz de responder creativamente a un mundo que se considera compuesto por un exceso de fuerzas de relaciones. Y esta actitud metodológica tiene un nombre: etnografía. La etnografía permite ver la desorden relativo de la práctica. Mira más allá de los relatos oficiales del método, que a menudo son claros. Los modelos son claros, tranquilizadores, para tratar de comprender las formas, a menudo irregulares, que se produce el conocimiento, y no en un encuadramento teórico. Y acá, entonces, vamos a regresar entonces a Malinowski. Acá yo escrevi un artículo que salió en Management Learning, también de SED,
que es un top ranked journal, que habla al respecto del surgimiento de un nuevo campo en la teoría organizacional que se llama la narrativa de ficción, que no existía hasta los 90, 2000. Y yo utilicé una metodología de una antropóloga que se llama Stratton. Y ella escribió, Marilyn Stratton, escribió un artículo que se llama Out of Context. ¿Por qué? Porque ella enseñó cómo la antropología cambió en un embate entre Fraser y Malinowski. Fraser, antes de Malinowski, ¿cómo él hacía la antropología? Así como ela llamaba, fuera de contexto, porque no se importaba con el trabajo de campo. Él investigaba la religión, entonces iba a Alemania para investigar los protestantes en Inglaterra, los católicos en España y Portugal, y buscaba en los escritos de 1700, y sin contexto comparaba con escritos de 1900, y así era la antropología, hasta que llegó este señor llamado Malinowski, y dijo que necesitamos comprender el punto de vista nativo, y él inauguró algo que utilizamos hasta hoy, que es el trabajo de campo etnográfico. Único, en una única vía, porque si tú vas para muchos, vas a perder la pureza de los detalles. Y este embate, ¿quién salió ganador? Fraser perdió y Malinowski ganó. Y como nos enseña Stratton, esto transformó radicalmente toda la ciencia. Todo el macro contexto se cambió en una pelea entre dos antropólogos. Y hoy nosotros, como personas de estudios organizacionales, ¿cómo llamamos el trabajo de investigación científica? Trabajo de campo. Que dentro de la antropología misma se discute ese concepto. Este es el concepto desde Fraser y Malinowski. Otro ejemplo de cómo prácticas micro transforman el macro y cómo no podemos adoptar el contexto como una explicación social de la acción micro, porque son parte de una misma red. Entonces, el diseño de investigación, las pautas de los métodos y los conceptos analíticos claros corren un grave riesgo de estar sesgados culturalmente, así como dicen los antropólogos, etnocéntricos, cuando tenemos nuestra concepción del mundo y aplicamos a los pueblos que estamos estudiando. Entonces, el foco en las teorías nativas que los actores utilizan para organizar sus mundos es la salida, y no el foco en nuestra teoría organizacional, pero en la teoría de los gestores que estamos investigando. ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es su propia teoría? Esta es la lección que tenemos con Malinowski. En sus primeros trabajos etnográficos, esta curiosidad se sustentaba en la distancia que separaba a los etnógrafos de las poblaciones que estudiaban. En su introducción a su clásico libro, quizás el más citado de todos, Argonautas del Pacífico Occidental, Malinowski pide a sus lectores que imaginen que están sentados, rodeados de todo su equipo, solos en una playa tropical cerca de un pueblo nativo, mientras la lancha o el bote que los ha traído allí se aleja y se pierde de vista. Y él, como etnógrafo, mira para el lado y está solo con estos. Ahora, yo estoy estudiando, por ejemplo, un estudio de arquitectura. Yo me siento muy parecido. Entro ahí y trato todos como indios, porque de hecho son bien raros para mí. Utilizan una metalinguaje que no comprendo en sus discusiones. Esto. Yo pregunto, ¿qué es esto? Es cuando el predio tiene un recuo. Ahora se me olvidó la palabra. O ¿qué es, por ejemplo, una cabida? ¿Para qué se hace una cabida? Y otras, ¿qué es rabbit? ¿Qué es una huella? De esto se trata, tratar a ellos. Y cuando entras para hacer una investigación y te sentas y miras, no te sientes solos en el campo. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde observar? ¿Qué estoy apuntando? ¿Dónde mirar? Cuando no tienes un marco teórico. Esta es la sensación. Entonces, este mismo extrañamiento se emplea activamente en la etnometodología para otorgar a las actividades más comunes de la vida diaria la atención que generalmente se les otorga a los eventos extraordinarios. Y acá está Garfinkel, que utilizamos y mucho para justificar nuestro trabajo de campo, que es tratar a los gestores con la misma extrañeza que los antropólogos tratan a los índios y comprender sus teorías. Y esto ha sido importado para los Science Technology Studies, pero también por nosotros en los estudios organizacionales, también por la educación, también por la geografía y la economía. Sí, ¿cómo vamos a traer una cosa? O sea,
absolutamente de otra área de conocimiento. Me parece una metodología súper interesante, pero es otra área de conocimiento, ¿no? O sea, la antropología, la sociología, o sea, todos pueden contribuir con la gestión, pero nosotros tenemos un campo disciplinario también. Pero Kunda Pero- inauguró el campo de etnografía organizacional en 1980, haciendo una investigación organizacional en una única organización y cuñó la idea de cultura No organizacional. en contra la metodología, sino en contra de la perspectiva de caminar en el vacío. No tenemos teoría, no tenemos parámetros, vamos a mirar lo que se nos viene de la realidad y a partir de ahí hacer una teoría fundamentada. Esta es la idea de la etnografía organizacional. O sea, si nosotros nos cerramos a mirar solamente nuestro campo, también perdemos en avanzar en nuestra propia teoría. Porque, por ejemplo, en economía, si no hubiera mirado la psicología, nunca existiría behavioral economics, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo que cada vez más hay cosas más interdisciplinarias que se van juntando y que tenemos que estar abiertos a eso. No como decimos estudiar solo esto con estas teorías, porque Vamos a estar Pero sesgados. no deja de tener su propia teoría. Entonces, porque si vamos por ese lado, parece que en la gestión caminamos, si alguna cosa es trabajar dentro de la economía que tiene su base científica súper trabajada y con mucho orgullo, y buscar en la institucionalidad, en diversos estudios, el campo, el límite del conocimiento interdisciplinario. Y otra es en un campo de un área de conocimiento que todavía no está consolidado, querer trabajar así, sin modelos, sin base ninguna, Pero y sí decir, se vamos a hacer de manera inductiva las cosas que se hacen. Sales de la inducción para la abducción, que es la idea. No me cuadra. Entonces, a la mirada del cartógrafo debe permanecer abierta, así como del etnógrafo, y similares a lo que Clifford Geertz llamó descripciones densas, thick descriptions, cuando él explicó la sociedad balinesa a partir de una pelea de gallos, el cockfight, así se llama, donde él logró explicar toda la sociedad balinesa de la época de 70 a partir de una pelea de gallos. Una de las primeras personas que hice esta inversión de que no hay macro o micro, que el macro se puede explicar por el micro. Entonces, que nos ayuda a entender cómo estas acciones están imbuidas de significado colectivo. Los mapas de controversias deberían mostrar cómo las decisiones técnicas aparentemente triviales tienen ramificaciones sociales y políticas. Y la etnografía puede se desplegar a través de 3 pasos muy sencillos de experimentar, preguntar y examinar, donde experimentar sale de la observación etnográfica, inquirir de la entrevista etnográfica y examinar del análisis de documentos, fotos y audiovisuales. Cuando tenemos primeramente la observación, la etnografía, la experiencia se obtiene generalmente a través de la observación participante, que consiste en estar presente en la situación, interactuar con sus actores en distintos grados. Spradley, que es el mismo, que es súper reconocido por un libro que se llama The Ethnographic Interview, la entrevista etnográfica, también escribió al respecto de esto y proponió una escala que va desde la participación pasiva hasta la completa. Y esto podemos extender a otras experiencias, por ejemplo, como la etnografía o la etnografía virtual. Podemos estar ahí y observar de manera no participativa. Entro en un blog donde hay personas jugando un game y voy a comprender el tema de género, cómo las jugadoras mujeres tienen problema en interactuar en el partido. Hubo unas alumnas que yo ya orienté con esto. Entonces ella puede tomar una posición de observadora no participante, nomás observar. ¿Y cómo haces una observación participante en una etnografía? Participando de los foros y de las dinámicas que hay. Lindo. Creas una pregunta y metes en el foro y busca la respuesta. Estás haciendo una observación participante. Y ya la entrevista, la indagación, también llamada entrevista, consiste en solicitar información que no se puede obtener de otro modo.
Y como dice James Spradley en su libro clásico que les comenté de 1979, que hubo una nueva edición recientemente, las entrevistas etnográficas, tanto las preguntas como las respuestas deben obtenerse de los informantes. Tú no haces una pregunta a la luz de una teoría. Teoría institucional, ¿qué debo preguntar? Isomorfismo, cultura, cambio. Estructuro mis preguntas y llego y hago las preguntas en relación a esa teoría. No, yo hago una observación etnográfica, percibo cómo se organizan, cuáles son los temas importantes, controversos, y de la experiencia y la teoría de ellos me falta información. Entonces yo diseño las preguntas y aplico. Es invertir la lógica, no hacer la Primero entrevista, observar. no hacer la entrevista, Inductivo. pero no solo inductivo, es una lógica que empieza inductivamente, pero termina abductivamente. Crías una hipótesis. Y esa es la idea de la abducción. Y vas a la teoría. Yo ya llego en ese punto. Entonces, esta controversia permite al investigador comprender las posiciones y perspectivas que los interlocutores suelen naturalizar o pueden hacer que guarden silencio para preservar sus privilegios. Se pregunta a Manuel, ¿qué tipo de profesor eres? El mejor. ¿Sí o no? Pero Y si me preguntas, privilegio. ¿pero qué voy a te decir si me preguntas? Lo mismo. O sea, podemos utilizar una pregunta. Y esto dice esta frase de Latour. Básicamente, en corto es, no puedes utilizar lo que los actores dicen para explicar lo que hacen. Aunque las posiciones de los entrevistados tienes que triangular. Ese es un error muy común en las tesis a la hora de interpretar los Saben esto como una resultados. verdad. Y no es necesario, no es así. Plantear la investigación se hace como un diálogo. Por eso se llama entrevista etnográfica. Puedes utilizar teleconferencias, chat, correo electrónicos, siempre y cuando se conserve una naturaleza dialógica de la conversación. Entrevistar a varios informantes al mismo tiempo permite que uno pueda reaccionar a las declaraciones del otro. Eso es muy interesante. Por eso es rico el focus group y debemos de aplicarlo más. Donde no solamente el investigador interroga, pero los demás están se preguntando. Y es una pelea y tú no agarras la palomita y graba. Porque se puso bueno eso. ¿Sí o no? Es posible experimentar también las entrevistas con objetos como dispositivos de licitación en la situación de la entrevista. Y esto yo lo hice cuando estaba haciendo mi doctorado en una escuela pública, que ellos enseñaban a través de proyectos. Yo percibía que era muy importante. Todo lo que hacían era a través de proyectos, porque cuando ganaban el proyecto, ganaban plata y representaba más de la mitad de lo que el Estado les pagaba. Entonces me quedé muchas ganas en esto. Yo iba a las entrevistas y llevaba conmigo los objetos. Mira este proyecto, acá dice esto. ¿Te recuerdas de esto que hicieron? Entonces, cuando haces entrevistas utilizando objetos, por ejemplo, Object and Walking Proofs, este es interesantísimo, ese artículo de León, tú llevas el material prompts, son no verbales, incluyen objetos y locales para prompts para generar y motivar informantes. El objetivo no es aprender sobre el objeto o sobre el local, pero al revés, aprender cómo el informante piensa, cree, age a través del objeto. Uno puede realizar las entrevistas en presencia de los seres no humanos, que se ven más directamente afectados por la acción que se investiga. Es una estrategia y debemos utilizarla. Puede animar a los entrevistados a hablar en su nombre. Por ejemplo, entrevistar a los científicos en sus bancos de trabajo suele ser una buena manera de incitarlos a hablar sobre sus instrumentos. Y esta es una herramienta que hago. Yo hago la entrevista con los arquitectos, luego de 5 entrevistas en su mesa de trabajo. Y yo digo, ¿puedo filmar ahora? ¿Qué instrumentos tiene abierto? Empiezo a filmar. Tengo esta planilla que estoy organizando tus news. Acá está Red, estoy haciendo esta apoyo. Recibido la municipalidad en los comentarios que tengo que arreglar. ¿Qué manera más práctica de hacer que esto? Pero ¿cómo hacemos generalmente? Nos sentamos con alguien, con un listado de preguntas, bla, 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 y hacen las respuestas como si fueran genios de la gestión, o de la arquitectura, o de lo que sea. Y esto, por ejemplo, es una metodología que la profesora Helen está aplicando, que pide para que los propios investigados, de manera reflexiva, invirtiendo la posición donde ellos son los actores del conocimiento, saquen la foto y luego ella llega y hace una pregunta. ¿Me cuentas sobre esta foto? A la luz de un objeto.
Y por último, análisis documental. El trabajo de archivo se refiere al trabajo de recopilar y examinar documentos escritos y otras formas de registros materiales creados en la situación que se investiga. Si la acción colectiva consiste en una red de interferencias a través de una multiplicidad de actores a lo largo del espacio y el tiempo, entonces solo una pequeña parte de ella puede observarse directamente. Y por eso tenemos que, como dice en el mapeo de controversia, seguir el medio. Cuando yo tengo acceso al correo, al documento, a la norma, al comentario de la municipalidad sobre el proyecto del arquitecto, yo puedo generar un conocimiento mucho más interesante, donde no voy a depender de lo que el arquitecto dice sobre su producción, pero voy a preguntarle utilizando lo que la municipalidad dijo. Tiene que corregir esto, el recuo, qué sé yo, o no puedes tener en el pozo un espacio menor de 2 metros, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú pasas, cualquier organización, vas a hacer un trabajo con Ari o Ross, o con Manuel en su sala, o donde sea, o en la industria, vas a estar cercado por informes de expertos, registros instrumentales, procedimientos legales. Entonces, observar esta acción colectiva nunca puede estar completa sin observar los documentos, las inscripciones, los registros, que son parte de este tejido de nuestra vida colectiva, tanto como las interacciones face to face, cara a cara. Y una vez que colectamos datos a través de entrevistas, observaciones y documentos, la segunda tarea del mapeo de controversias es organizar esto, representar esto. Lo que ellos llaman sorting, organizing observations con semióticas. Bueno, semiótica es otra teoría que cambió todo el mundo, porque nos ha dicho que análisis de textos debería preocuparse menos por los orígenes sociales de sus autores o el contexto cultural de su recepción y más por las redes internas de relaciones entre sus componentes. O sea, cómo crea la verdad. Entonces, yo voy a hablar que eso es verdad, trayendo la teoría de Torrey, de lo que dijo Bruno Latour, John Law y Michel Calon, y con esto estoy sosteniendo para ustedes que esto es verdadero. Y no estoy diciendo, mira, Bruno Latour es francés, que nació, bla, 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 y fue criado por este padre y estudió en este local. Es una organización semiótica del conocimiento. Y la teoría Torrey subscribió este estilo internalista y relacional de contabilidad y lo extendió de los textos a las situaciones sociotécnicas, que propone explicar a través de sus redes internas de acciones en lugar de a través de causas naturales o sociales externas. Entonces, la semiótica, como estudio de construcción de orden o construcción de caminos, camina mucho con el objetivo de la teoría de Torrey, que es describir cómo las situaciones colectivas se estabilizan su configuración específica. Y para esto tenemos 4 operaciones de la semiótica material para organizar observaciones. Primero, elegir un objeto aparentemente simple y estable, una institución consagrada por el tiempo, como esta Air Canada, que era consagrada y tiene un discurso que era súper chévere con las mujeres y con sus trabajadores, o una pieza tecnológica sólida. Tenemos en el emprendedorismo, muchas innovaciones tecnológicas que son establecidas como buenas, pero si son buenas o no, ¿qué generan impacto? Una organización exitosa, una idea establecida. Demostrar que este objeto es de hecho una red de acciones y actores. La profesora Regina está levantando la mano. Por favor. Hola Bruno, muchas gracias por tu presentación, está súper interesante y además también súper interesante este diálogo, intercambio de ideas con Marta, me ha parecido súper potente también, bien enriquecedor para los que estamos escuchando. Y quería preguntarte, cuando tú presentas este modelo de análisis metodológico, y tal vez por ahí recojo un poco la inquietud de Marta, en la gestión, por ejemplo, lo que estamos... creo que una gran preocupación es cómo tomamos decisiones,
y usualmente la toma de decisiones es para resolver determinadas problemáticas. Por lo que te estoy escuchando, tal vez no, o me equivoco, ahí me corriges, porfa, este mapeo de controversias, me imagino que responde a una pregunta de investigación. Mi pregunta es, ese enfoque, esa metodología responde a una pregunta de investigación que tiene que ver con comprender un fenómeno o tiene que ver, además de comprenderlo, con ayudar, me imagino que sí, a tener más información para poder mejorar la toma de decisiones y por lo tanto a solucionar la problemática, por ejemplo, en el caso del hospital o en el caso del parque y el tema con el elefante. Gracias. Gracias a usted, Regina. Entonces, análisis de toma de decisión es un tema muy complejo dentro de nuestra teoría. Y de hecho, fue uno de los niveles de evaluación que yo hice en el hospital público. O sea, ¿cuál fue la toma de decisión humana del gestor para disciplinar la empresa tercerizada? Fue crear, y yo utilicé estos dos conceptos, negociación y disciplina. Para disciplinar a los autores, ellos negociaron con la empresa terceirizada e também disciplinaram em como utilizar determinadas planilhas de Excel, de como rellenarlas, como hacer los cálculos de impuestos y así por delante. O sea, la toma de decisión del hospital de cómo actuar para solucionar la controversia pasó por actores humanos y también no humanos. O sea, la toma de decisión no salió una persona, por ejemplo, Flavia, que era mi esposa, que era la gestora, ay, voy a solucionar el problema así. No, tuvo una reunión, buscó las leyes, habló con los contadores, estructuró una planilla, hizo un taller de entrenamiento con la tercerizada, enseñó cómo rellenar esto, recibió, envió las correcciones por correo, puntuando cuáles son las normas que estaban aplicando o no. O sea, es un proceso, una red de actores humanos y no humanos que incluyen la decisión, la toma de decisión, pero la toma de decisión humana sola no hace nada. ¿Qué haría ella con su toma de decisión sin la reunión, los reglamentos, las planillas, los procesos disciplinarios, las multas aplicadas, las sanciones y etcétera? Entonces, es una idea. Y este punto yo voy a regresar en un minuto, Regina, cuando hable Sí, al respecto de este me queda mucho más claro. En todo caso, lo que entiendo es que es un mapeo en realidad bien sistémico, ¿no? Porque justamente tienes las opiniones de actores y como tú dices, humanos o no humanos, ¿no? Me has hecho acordar a una anécdota que seguramente en otro momento les contaré. Gracias, Bruno. Más claro. Gracias a usted. O sea, no es solo sistematizar los actores, pero sistematizar cuál es su papel y cuál es su acción. Y por De acuerdo. esto, que cuando hacemos esto, demostrar que este objeto que vamos a investigar es hecho de una red de acciones y no de actores humanos y no humanos, pero las acciones de cada actor humano y no humano. Describir cómo se frena, al menos temporalmente, esta complejidad relacional mediante una serie de mecanismos de caja negra, negociar y disciplinar, como yo ejemplifiqué, y reflexionar cómo se podrían modificar estos mecanismos para hacerlos más justos e inclusivos. Entonces, básicamente, yo voy a adelantar un poco ahora para llegar al punto. Básicamente, para hacer esto, tenemos que hacer listas y tomar nombres. ¿Quién son los actores? Y esto salió de la semiótica, donde busca la acción como un ingrediente elemental para describir una forma sintáctica de organización del mundo. Y esto salió del narratólogo ruso Prop, para catalogar los cuentos populares. Y Greimas definió los elementos de cualquier texto según lo que hacen, y llegó al nombre actantes. Y así como los cuentos de Prop, que tenían animales que hablaban y actuaban, él trató de hacer lo mismo. Y tienes que, al hacer esta lista y tomar nombres, él extendió esta lista a todo tipo de textos, Greimas, introduciendo esta noción que les comenté de actant, que fue utilizado por la teoría Hector Rex. Y no solamente tenemos que tomar nombres y hacer listados, pero también poner estos personajes en la escena, perdón. Lo que sigue es organizar los elementos según el papel que tienen, desempeñan en la acción colectiva. Con este fin, la teoría de Greimas pasa a primer plano por segunda vez, ofreciendo un vocabulario articulado de roles narrativos para clasificar la información
que colectamos en el campo. Entonces, básicamente son dos modelos. El modelo actencial de Greimas y del esquema narrativo canónico. Y esto, vamos a regresar acá al ejemplo de los winemakers, para comprender cómo cada una de las tres redes trabajaron para mandar al campo sus actores. Entonces tenemos acá primeramente Nelly, que fue la sender. La sender es que no está performando, sino que manipula a los actores y age directo, y age de manera indirecta. Desvía la acción del otro para alinear con sus objetivos. Entonces Nelly, como sender, manipuló temas relacionados con los estándares AOC que hemos visto. Y el sujeto fue los AOC Winemakers. Y donde tenemos acá la performance que ellos hacían para proteger esta heranza francesa. Y acá tenemos el helper, como el AOC System. El helper sería la persona o la entidad que facilita la performance, que va a asistir los sujetos a adquirir las competencias para llevar la performance. Y tenemos también el oponente. En general, un oponente de un sender en la otra red es el sender y su oponente se convierte en el sender. Y de esto se trata de desplegar. Cuando tenemos una controversia, hacer una representación del conocimiento, que hemos visto la figura inicial, donde acá es el sender, pero cuando hablamos de naturaleza no tenemos ningún, de François como subject y acá Jean-Marie como subject de la acción. Entonces, el sender es que manipula a los actores, el sujeto es que va a hacer la performance. Por ejemplo, la persona que produce el vino de acuerdo con los estilos. El objeto es quien va a sufrir las consecuencias. El oponente que se opone al helper. Y el receiver es que va a tener la acción al jugar por su suceso o premiar el sender subject. Entonces, lo que aprendemos con esto es que las acciones nunca son llevadas de manera isolada, pero siempre performadas a través de diferentes acciones y papeles en un network mucho más amplio. Una vez entonces que colectamos y analizamos estos dados, tenemos que representarlo a través de una red, sea cualitativa o sea cuantitativa. ¿Y cómo se representa esto? No utilizando variables sociológicas como contexto y sociedad, pero la acción de los actores mismos. Y por esto llamamos la teoría actor-red como una antiteoría, donde lo que importa es el agnosticismo, donde tenemos que considerar todos los argumentos y explicaciones sin ser imparcial, la simetría generalizada, donde tenemos que considerar los humanos, pero también los no humanos, y la free association, asociación libre, respetar la libertad de los actores a componer sus propios mundos, sus propios redes, para que construyan su realidad. Y de ahí surge la idea de seguir los actores, lo que permite a la teoría Torre describir el social a través de acciones que componen y las consecuencias producidas. Y acá es muy importante que es posible, después de seguir los actores, utilizar una teoría como herramienta. Por ejemplo, yo puedo percibir que están tratando de hacer un cambio organizacional. Y esto no llegué y apliqué, voy a aplicar una teoría de cambio organizacional, pero puedo percibir que de hecho están tratando de hacer un cambio organizacional. ¿Qué hago yo después de percibir quién son los senders, los subjects de este cambio? Voy a la teoría de cambio organizacional y busco cuáles son las principales categorías. Y cuando voy a codificar las entrevistas, trato de utilizar estas teorías. Y de esto se trata, salir de la inducción para la abducción. Entonces, cuando tengo que sí importa una teoría, la utilizo y pongo una hipótesis que puede ser confirmada o no al final. Y de hecho, cuando casi terminas de mapear, que te aparece esta teoría. Y ahí vas a rellenar una laguna del conocimiento, donde vas a decir, mira, en general, la gente que trabaja con cambio organizacional hace esto.
pero acá mira la teoría de los propios actores al respecto del camino. Y así puedes hacer un diálogo y buscar la teoría como lo que ellos llaman de un descriptive tool, de una herramienta descriptiva que es adaptada a su uso y no es una idea central que va a guiar su investigación, pero que es utilizada como un actor más. La teoría sí es utilizada, pero se convierte en un actor. Este es un ejemplo clásico que yo hablé, pero no enseñé, donde tenemos acá un hotel, donde tenía el gestor del hotel, que era el programador, los guests, los clientes del hotel, el antiprograma. Entonces, el gestor del hotel dijo a los clientes, por favor, me traigan la llave y dejen en recepción, no se las lleven. Pero no funcionó, todos llevaban y las llaves seguían siendo perdidas. Entonces, mira, por favor, traiga esto. Y lo metió una placa, o sea, utilizó del discurso y una placa para que traigan la llave, pero no tuvo suceso completo. Entonces, además de hablar, dejar una placa, le metió un peso a la llave. Y entonces logró que casi todos dejasen la llave ahí. Es una investigación que se hizo en una organización a partir de un teórico organizacional para comprender una controversia del hotel, que estaba gastando mucha plata con las llaves que estaban siendo perdidas. Y diseñó un programa y un antiprograma de acción. Esta es una investigación clásica. Por esto, enseñamos que para que una acción tenga éxito, son necesarios 4 factores. Involucrar a varios actores, cuyas contribuciones deben coordinarse, doblando su trayectoria, como dice Calón, haciendo con que el pescador pasase por su acción, los investigadores igual, y por último, redefiniendo sus identidades, actuando como seres. Y esta es la idea de las condiciones de felicidad de una acción. Y por eso que no importa mapear los actores en una red, pero comprender que el actor es y solamente logra existir y actuar a partir de una red. Y que la red se constituye como un actor. Porque cuando tenemos los actores actuando en una red, esta red tiene la capacidad de la acción. Entonces, gracias con todos, con todas. Yo sé que es un contenido súper complejo y muy detallado, y yo hablo mucho también, pero Sí, son más cualitativos, ¿no? si después tenemos cualquier duda, o si quieren, puedo platicar y hacer quizás algo más aplicado, pero como es mucha metalinguaje, muchos conceptos dentro de conceptos, quedó un poco teórica las 2 presentaciones que yo hice, pero gracias por la paciencia.